Esto es Palabras de Vida Eterna, un programa de las congregaciones de la Iglesia de Cristo en Puebla. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Estamos ya en el programa número 28. Es un placer estar una vez más con ustedes, con mis hermanos aquí en el panel y también con mis hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios. Voy a pedirles a mis hermanos que se presenten, empezando por Mario, por favor. Ahora hay un cambio, Mario va a estar ahora en los medios, va a estar diciendo las noticias, comentarios, preguntas. Mario, por favor. Sí, buenas noches, hermanos, buenas noches a todos. Mi nombre es Mario Platas Mendoza. Yo me congrego en la iglesia que se ubica en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán, en el número 526. Ahí tenemos la gracia de Dios de estar reuniéndonos. Gracias, Mario. Hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Estamos en Palabras de Vida Eterna. Bienvenidos. Yo me congrego en la Iglesia de Cristo, ubicada en San Bartolo, en el C40, Departamento 1, Plaza del Encino. Gracias, hermano Alejandro. ¿Algún teléfono donde perdón, sí, donde podemos comunicarnos en el teléfono 22 26 10 15 01. Gracias, hermano. Y bueno, ya está una vez más con nosotros el hermano Josué. Tenía algunos programas que no estaba, ahora ya se encuentra con nosotros. Hermano Josué, ¿te quieres presentar? Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Yo soy servidor Josué Mesa Reyes. También me congrego en la congregación en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán número 526, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas, y el teléfono donde nos pueden contactar es el 129-4401. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Y bueno, ahora nuestro hermano Brian, que estaba en medios, ahora va a estar como invitado, porque, bueno, me gustaría comentarles, muchos ya sabemos, nuestro hermano Brian es el último programa que está con nosotros, porque la siguiente semana él parte hacia Toluca, inicia su carrera a la Escuela de Predicadores. Entonces le deseamos que Dios los siga bendiciendo. Es el último programa que está con nosotros presencialmente, aunque sabemos que nos va a escuchar. Por favor, hermano Brian. Claro que sí. Mi nombre, como ya saben, es Brian Conde Monroy. Me congrego en la Iglesia de Cristo, que está ubicada en la unidad habitacional San Bartolo. La dirección es Plaza del Encino, edificio C40, en el departamento número 1. El número al que pueden contactarnos es 2226 101501. Gracias, hermano Brian. Bueno, mi nombre, Armando Pedraza. Yo me reúno en la iglesia Bosques de Manzanilla, calle Manzano, 5215, a unas cuadras de la Pepsi, de la Prepa Calderón. El teléfono donde pueden contactarnos es el 288-2962. Vamos a ir a Dios y a una oración, hermanos, para que sea Dios quien bendiga este programa y todos los comentarios que se van a vertir sobre él. Hermano Miguel, por favor, ¿te puedes llevar a la oración? Claro que sí, vamos a inclinar nuestro rostro. Allá en casa también vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Padre Dios que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en esta noche de tu día, Señor, que nos hayas permitido estar aquí, Señor, para hablar de tu palabra, para hablar de tu doctrina. Señor, te pedimos que todo lo que aquí se va a mencionar sea bajo tu mandato, sea bajo tu voluntad, Señor. También, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, el corazón, para que tu palabra se quede ahí, se quede con nosotros, Señor, y la podamos transmitir y la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, para cumplir tu mandato, para cumplir tu palabra, Señor. También, Señor, te pedimos por todas las peticiones que se vayan a dar en el programa, por los enfermos, por los hermanos que tengan algún padecimiento, Señor. Sé con ellos, cuídalos y protégelos. Por todos tus hijos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y que están reunidos en sus casas escuchando este programa, Señor. Sé con todos nosotros. Por todo lo demás, Señor, te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, hermanos que nos escuchan, el tema que venimos tratando hace algunos programas es el matrimonio, y bueno, seguimos tratando ese tema que es bien importante para nosotros y es muy importante también, como decíamos hace algunos programas, para la Iglesia de Cristo. Quisiera rápido hacer un breve resumen de lo que hemos venido platicando, de lo que hemos venido hablando. Y decíamos que el matrimonio surge en el Edén, que el matrimonio es un pacto que debe durar toda la vida. Nos dice la palabra de Dios que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio también es una bendición y que deben de tener criterios similares. Los propósitos del matrimonio, como ya lo vimos, es el compañerismo, ser una sola carne, evitar la fornicación, ser la ayuda idónea, trabajar en conjunto
y criar a los hijos en disciplina. Eso es lo que hemos venido hablando en los últimos 2 programas. Lo que vamos a continuar ahora es ver algunos mandamientos para el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y bueno, decíamos que el matrimonio surge desde el Edén y vemos cómo después de la desobediencia que tanto Adán como Eva tienen de parte de la palabra de Dios, Dios da a cada uno de ellos una función específica que deben desarrollar. Allá en el Génesis 3:16 encontramos la función para la mujer en esa época y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Y para el hombre, al hombre le da una función específica y que es en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces encontramos aquí cómo Dios divide la responsabilidad y la función tanto del hombre como la mujer. Y entonces vemos también que la adaptación de cada uno de los cónyuges a la vida que tienen y la responsabilidad que cada uno de ellos tiene requiere alimentarse con amor, ya que es lo que los mantendrá unidos. Y también Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes. También encontramos en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto los menospreciarían. Entonces aquí encontramos cómo Dios en diferentes instancias, de diferentes maneras, le da una función a cada uno de los que comparten el matrimonio, tanto al hombre como a la mujer. ¿Cuál es el orden que debe de existir en el matrimonio, hermano Josué, según lo que encontramos en la palabra de Dios? Bueno, el matrimonio, como Dios lo estableció, debe de tener un orden también muy específico. En este caso, el esposo debe de asumir la responsabilidad de dirigir el matrimonio. Él es la cabeza de la mujer, pero asimismo Cristo es la cabeza del esposo. Y eso lo vemos en 1 Corintios en el capítulo 11 y versículo 3, donde dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces el orden de autoridad, primeramente desciende desde Dios hacia Cristo, de Cristo hacia el varón o esposo, y del varón hacia la mujer. De esta manera es como Dios ha establecido este orden de autoridad. Por eso es una responsabilidad del esposo asumir esta dirección. Y asimismo nos dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 5 y versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En este caso compara el apóstol Pablo a la iglesia también como el cuerpo de Cristo, pero Cristo siendo la cabeza, y asimismo hacia el matrimonio. El marido es cabeza de la mujer, lo vuelve a repetir en este versículo. Y ya en Romanos, en el capítulo 7 y versículo 2, nos dice hasta cuándo esta autoridad ejerce en la mujer. El apóstol Pablo menciona en este versículo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, de tal manera como lo mencionan en ocasiones cuando se casan, hasta que la muerte lo separe. Es esta responsabilidad que el marido tiene para con su casa o con su esposa. Entonces lo que lo que encontramos en estos versículos que acabas de leer, los que vamos a leer posteriormente, encontramos lo que son mandamientos. Son mandamientos, algunos son para los hombres y otros son para las mujeres. Y entonces al ser mandamientos, bueno, pues no hay opción. Tenemos que hacerlos tal como Dios los pone. Hermano Alejandro, ¿qué más nos puedes decir en cuanto a los mandamientos que son para el hombre, para el esposo en este caso? Muy bien, hermano, para mí es un gusto comentar esto, ¿no? Que el esposo debe dirigir con sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Porque así lo manda el Señor, ¿no? Con toda sabiduría y mansedumbre y templanza, ¿no? Vemos también aquí que sin abusar de su autoridad, tratando con igualdad a su pareja. ¿Para qué? Para no interrumpir su comunión espiritual con Dios y dentro de su matrimonio. Es algo bien importante que sí me gustaría mencionar, hermano. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestro país, México, existe mucho el machismo. Y entonces acá Dios nos da una buena ordenanza, nos da una buena enseñanza que debemos de tratar con sabiduría. ¿A quién? A nuestra esposa.
¿Cómo? No abusando de la autoridad que hasta cierto punto Dios nos ha dado como cabeza del hogar, ¿no? Eso no te permite o no nos permite querer abusar de esa autoridad que Dios nos ha dado. Vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, el gran consejo que Dios nos da. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto es algo bien importante, hermano. Si un esposo se sujeta a Cristo, como hace rato nuestro hermano José lo decía, imagínate el matrimonio que puede ser conforme a Cristo, ¿sí? Por eso debemos dirigir con sabiduría. Y nosotros, maridos, pues ya lo leímos en Pedro, ¿no? Pero también me gustaría leer Colosenses 3:19, que nos dice que maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Dónde lo dicen? Colosenses 3:19. Ese es otro gran mandamiento, tratarlas como vaso más frágil, como coherederas de la gracia y no ser ásperos con ellas. Olvidémonos nosotros como mexicanos, y lo hablo personalmente en ese sentido, que nos olvidemos de ese machismo, que seamos mejor sujetos a Cristo para tener un matrimonio conforme a su voluntad. Sí quería hacer un comentario. Adelante, hermano, adelante. Es que me parece muy importante este versículo, Así porque da una igualdad a la mujer juntamente con el hombre en el sentido espiritual. O sea, hay una coheredera y nosotros somos coherederos con ella. Así De tal manera que en el sentido espiritual somos iguales para con Dios. Aun cuando tenemos una responsabilidad de autoridad como varones, esta responsabilidad de autoridad debe de ser tomada con las características que tiene la mujer. O sea, es más frágil que nosotros, pero también entendiendo que es igual a nosotros en el sentido espiritual. Y esto es para no romper la comunión que podemos tener con Dios como matrimonio, porque si no nuestras oraciones van a tener un estorbo. Y fíjate, algo importante que dijo nuestro hermano Josué, ¿no? Que la igualdad. Cuando hablamos de sujeción y todo, no es una sujeción como nosotros mexicanos pensamos. Es una sujeción como manda Cristo. ¿Por qué? Porque aparte de que es tu esposa, es tu hermana en Cristo y es una hija de Dios, al igual que cada uno de nosotros. Entonces, eso nos hace iguales, ¿no? ¿Por qué nos hace iguales? Porque somos hijos de Dios, tenemos la misma herencia que Dios nos ha dado, la vida eterna, simplemente son los roles que Dios nos ha mandado, pero sí tratarla como la coheredera de Cristo. Porque aparte, vuelvo a repetirte, aparte de que es nuestra esposa, es tu hermana y aparte es una hija de Dios. Así es, y a veces nos cuesta, o bueno, a la gente le cuesta trabajo hacer esa distinción a su conveniencia. Exactamente, ¿verdad? hermano. Tenemos que tener bien claro que sí, somos coherederos, es nuestra compañera, somos hermanos, como decíamos hermano Alejandro, pero bueno, en cuanto a las funciones, en cuanto a las responsabilidades, cada quien tiene, como estamos viendo, de acuerdo a la palabra de Dios, cada quien tiene ciertas responsabilidades. Así Y no es. podemos, en esta igualdad, en cuanto a como coherederas, dejar responsabilidades de nosotros a las mujeres y las hermanas tomar responsabilidades nuestras Así es, en cuanto a esta parte de la organización del matrimonio, ¿verdad? Bueno, esto es son algunas recomendaciones, algunos mandamientos más bien en cuanto a los hermanos como esposos. Vamos ahora a ver algunas recomendaciones en cuanto de las hermanas hacia los esposos. Vamos a ver solamente a lo mejor una, Brian, antes de ir al corte, y después regresaremos después del corte para seguir. Hermano Brian, ¿cuáles son las responsabilidades de la mujer dentro del matrimonio? Una de las responsabilidades que vamos a ver ahorita, vamos a hablar un poco acerca de la sujeción. Es importante hablar acerca de la sujeción de la esposa para con el esposo, porque principalmente es algo que marca la Biblia. Tenemos en Efesios capítulo 5, en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. De igual manera, Colosenses capítulo 3, versículo 18 nos ilustra lo que estamos tratando. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La Biblia, como ya lo vimos, nos marca acerca de la sujeción que debe de tener la mujer para con el esposo. Las casadas deben de estar sujetas a su esposo. Es decir, la mujer debe de aceptar la dirección del marido. La palabra clave que manejamos en ambos textos es en el Señor o también como conviene al Señor. Esto es muy importante, ya que la mujer debe sujetarse a su esposo. El esposo al que se debe de sujetar debe de estar también primeramente sujeto a Cristo. Este es un tema bien importante, ¿verdad? El tema de la sujeción, y también nos han preguntado muchas veces las hermanas o los hermanos, ¿verdad? Queriendo obligar a las hermanas a que se sujeten a la manera que ellos quieren. Entonces creo que este tema de la sujeción es bien importante. Me gustaría que lo dejáramos para el corte, después del corte, para detallarlo un poquito más. Hermano Mario, ¿nos puedes dar los medios con los cuales nos pueden contactar los hermanos, por favor?
Claro que sí. Comenzaré con el número al cual nos pueden mandar sus dudas o sus comentarios vía WhatsApp, que es el número 2223 38 45 23. Los números en los cuales estamos dentro de estudio y cabina sería el 242 10 14 y el otro es 353 17 82. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Palabras de Vida Eterna Puebla, y esa sería la página de likes. La página de amigos es Palabras de Vida Eterna Radio. En YouTube también nos pueden encontrar en el canal Palabras de Vida Eterna en Puebla, y el Twitter, que sería Palabras 3333. Gracias, hermano Mario. Vamos a nuestro primer corte, hermanos. Regresamos en unos momentos con esta Vamos parte a de Palabras de Vida Eterna. Vamos a dar algunos saludos y alguna pregunta que nos ha llegado durante el corte. El primer saludo es de parte de nuestro hermano Jonathan Mesa, de la congregación de Vicente Guerrero. Él manda un saludo y pide una oración por nuestra hermana Priscila Franco, que Dios la ayude en sus estudios. Ella es de León, Guanajuato. Ok, vamos a orar por Claro que sí, hermano. Nuestro hermano Ociel Mesa, también de Vicente Guerrero, manda muchos saludos a nuestro hermano Gregorio Ramírez de Córdoba, Veracruz. Saludos, hermanos. Hasta allá. Keila, de la congregación de Bosques de Manzanilla, pide una oración por su papá, nuestro hermano Armando, que lo tengo aquí al lado, para que Dios le ayude a encontrar un mejor trabajo. Ok. Perfecto. Nuestro hermano Isaí Gervasio, de la congregación de Vicente Guerrero, manda saludos a nuestra hermana Saraí Anaya, de Lomas de Romero, que está escuchando el programa. Saludos, También hermano. manda muchos Saludos. saludos para Saludos, su Isaí. familia. Bueno, muchos saludos a la familia también. Nuestro hermano Wiliberto, de Vicente Guerrero, envía saludos a todos los integrantes de aquí del panel. Gracias, hermano Gracias. Willy. Un abrazo, hermano. Roberto Estrada, de Córdoba, Veracruz, manda muchos saludos para la iglesia de allá mismo, de Córdoba, Veracruz. Muy Que Dios bendiga la iglesia. Saludos, hermano Saludos Roberto. a todos. También. Nuestra hermana Chelo Mansur, de Vicente Guerrero, pide una oración y asimismo manda una felicitación a nuestra hermana Adriana Cruz, de Bosques de Manzanilla, por su cumpleaños. Que Dios la siga llenando de bendiciones. Que Dios te bendiga, hermanas. Felicidades, hermano. Y Felicidades. nuestra hermana Lulú Monroy, de la congregación de San Bartolo, manda un saludo para todo el equipo de Palabras de Vida Eterna y pide oraciones por nuestro hermano Brian, que el martes viaja a Toluca a comenzar sus estudios como predicador. Claro que sí. hermano. Muchas gracias, Vamos hermano. a seguir orando por ellos. Y finalmente un saludo que hace 8 días ya no pudimos dar por cuestiones de tiempo. Espero el hermano nos disculpe y nos entienda, pero después del tercer corte nos es prácticamente imposible pasar Así algún es. saludo o algún comentario. Era de parte de nuestro hermano Manuel Martínez. Él manda muchos saludos hacia la congregación donde él se reúne, hermanos. Saludos. Saludos, hermano. Saludos igualmente. Que Dios bendiga. Bueno, pues nos quedamos en el corte. Le pedí a la señora Brian que nos abundara un poquito más en la parte de la sujeción, porque creo que es muy importante, tanto como para nuestras hermanas, que lo entiendan, pero que también nosotros como varones, como esposos, también lo entendamos, cuál es la sujeción que Dios pide que se Exactamente. lleve a cabo. Adelante, hermano Brian, por favor. Claro que sí, estábamos comentando acerca de la sujeción y hablábamos de que era importante hablar acerca de la sujeción. Y en primera instancia es pues tan importante, puesto que viene en la palabra del Señor. Lo encontrábamos en Efesios 5:22 y asimismo lo encontrábamos en Colosenses capítulo 3 en el versículo 18. Entonces es un mandamiento. Así es. Entonces manejaba yo una palabra que fue dirección. Las mujeres, las casadas, deben de aceptar la dirección del marido en cuanto al matrimonio. Y hablábamos acerca de que esa sujeción debe de ser en el Señor o como conviene al Señor, tal como lo marcan estos textos. La mujer debe de sujetarse al esposo, pues el esposo al que la mujer se sujete, como lo estábamos comentando, debe de estar primeramente sujeto a Cristo. Es esto, como lo estamos comentando, un mandato. La sujeción de la mujer para con el hombre solo se puede dar si no interviene, esta sujeción si no interviene con algún mandato de Dios. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Voy a dar la definición de lo que es la sujeción en términos generales.
Sujeción. Se entiende desde el aspecto conductual, es decir, va en relación a la conducta, a la forma en que nosotros nos comportamos, como una condición voluntaria de sometimiento o subordinación ante el reconocimiento de la autoridad de algo o de alguien. Esta definición de sujeción creo que nos abre un poquito más el panorama acerca de cómo debe de ser la sujeción. Nosotros podemos trasladar esta definición y básicamente estamos nosotros tratando de hacer entender de que la mujer, tal como lo marca la Escritura, debe voluntariamente someterse al marido, reconociendo que éste ha tenido una autoridad que viene de parte de Dios. Ahí vemos que un papel de la mujer es aceptar esta sujeción. Sin embargo, el papel del hombre es tener esa responsabilidad de que a través de Dios se le ha dado la autoridad de llevar pues ese hogar. En cuanto a esta sujeción, tenemos algunos ejemplos no tan enfocados hacia el matrimonio, pero nos abren un poquito más el panorama acerca de la sujeción. Tenemos en Lucas capítulo 2, en el versículo 51, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Otro ejemplo de igual manera de sujeción lo encontramos en 1 de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. De igual manera, Tito capítulo 3, versículo 1 nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tomando en cuenta la definición que estábamos manejando, podemos tomar como ejemplo Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que voluntariamente se sometan a los gobernantes y autoridades, reconociendo que tienen precisamente una autoridad, y que esta autoridad proviene de Dios, al igual que con el marido. Así es. Así es. A mí me gustaría que abundáramos un poquito, y tú hiciste mucho énfasis, Brian, porque es muy importante, como conviene en el Señor. Hermano Josué, y después lo pedimos a mi hermano Alejandro que se viene un poquito abundando en esta parte de Colosenses 3:18, porque creo que es bien importante, ya lo decía Brian. Dice que como conviene en el Señor. ¿Qué significa, cómo podemos entender esta expresión, como conviene en el Señor? Bueno, voy a citar Efesios 5:21, hermano, porque en Efesios 5:21, antes de que el apóstol Pablo hable acerca de la sujeción que debe tener la esposa hacia el marido, nos dice que todos debemos de estar sujetos al Señor. Entonces, desde ahí empezamos a entender que si todos estamos sujetos, el marido está sujeto al Señor, no solamente la esposa. Así hablábamos de la autoridad que viene desde Dios hacia Cristo, de Cristo hacia el hombre y del hombre hacia la esposa. Entonces, cuando hablamos que deben estar sujetas las mujeres, primeramente a sus maridos, pero en el Señor se refiere precisamente a la dirección que el marido le da, precisamente porque él es dirigido también por la autoridad de Cristo. Quiere decir que ningún marido, como dice la palabra del Señor, va a hacer algo contrario a la voluntad de Dios dentro de su matrimonio. Quiere decir que el marido va a actuar conforme a la voluntad de Dios en todos los aspectos que corresponden al trato de su esposa. Quiere decir, como lo hemos leído, que no van a ser ásperos con ellas, que los van a tratar como vaso más frágil y que van a estar obedeciendo a la palabra del Señor, y de esa manera le van a dar un lugar que le corresponde y que Dios le ha dado a la esposa mediante los mismos mandamientos que Él nos ha dado. Porque la sujeción, como decía mi hermano, en este país que nosotros vivimos pensamos que es el sometimiento prácticamente obligado de la mujer a cualquier deseo que el hombre tenga. Y eso es una equivocación. Dios nos ha enseñado cómo debemos de tratar a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas, y así mismo también que no debemos de ser ásperos con ellas, debemos de tratarla de una manera amable, cordial. Como dice en Efesios también, o sea, ella es parte de nosotros mismos, es nuestro cuerpo, y nadie ha aborrecido jamás a su propio cuerpo, sino que le sustenta y así mismo le cuida. Entonces, eso es lo que yo veo principalmente en qué se refiere cuando habla que la mujer debe estar sujeta en el Señor. Bueno, gracias, hermano. Hermano Alejandro, pues mira, es algo para también decir apoyar lo que nuestro hermano dice. Hay que tener en cuenta que la palabra coheredera de la gracia, ¿sí? Y en este sentido tú estás tratando con una hija de Dios. En este sentido tú estás tratando con alguien que también Dios ha escogido. Y cuando leíamos o vemos en los programas anteriores, es un pacto entre dos personas. Y recuerdas cuando Adán fue dormido y fue sacado Eva de su costilla, la expresión que tuvo Adán
Esto ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Desde ahí ya son una sola carne. Entonces, ¿qué responde el Señor? A que a cada matrimonio, que a cada esposo le dice que no serás, pero es como lo comentaba mi hermano. ¿Por qué? Para que tu oración no tenga que estorbo. Y es algo bien importante, hermano. O hermano, y de los que nos están escuchando acá, la diferencia entre hombre y macho es muy grande. ¿Y por qué te lo comento? ¿Por qué lo quiero comentar? Por los textos bíblicos que nos están enseñando acá, ¿sí? Tratarla como vaso más frágil, amarlas y respetarla, ¿cierto o no? La diferencia es que el hombre provee para su hogar como mandato de Dios. El hombre debe de cuidar a quién, a la que va a ser la madre de sus hijos. Pero el macho nada más sirve para qué. Y se oye muy fuerte, ¿no? A veces se ocupa como semental para tener varios animales. Y Dios no nos hizo animales, nos hizo como hombres. ¿A qué? A su imagen y semejanza, pero no físicamente, sino en lo espiritual. Y entonces, con la persona que tú te casas, con la que has elegido para tu esposa, es parte de tu cuerpo, es una hija de Dios y es una coheredera de la gracia. Así es. Quise abundar un poquito más en esto porque, bueno, esta sujeción tiene un propósito. Exactamente. O sea, Dios tiene un propósito para esto, no es porque se le ocurrió, tiene un propósito. Dice en 1 de Pedro 3, versículo 4 y 5, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces ahí encontramos un propósito para la sujeción, que pueden ser ganados para Cristo. Tito 2.5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí encontramos otro propósito de la sujeción, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa tú comentabas, hermano Alejandro, también, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces ese es el propósito, ese es el propósito de la sujeción. Por eso es que quise abundar un poquito más en esta parte de la sujeción, porque a veces a lo mejor la mujer dice, bueno, ¿y por qué tengo que sujetarme al varón? Bueno, primero porque es un mandamiento, pero aquí encontramos también los propósitos. O sea, Dios nos está dando un mandamiento, pero por algo que nos va a beneficiar. Y entonces aquí encontramos, dice, las esposas que son sujetas pueden ganar a sus maridos que no lo son, y dice también para que la palabra no sea blasfemada y para que las oraciones no sean estorbadas. ¿Verdad? Entonces son los propósitos de la sujeción. Vamos a ir a nuestro segundo corte, hermanos. Regresamos en unos momentos. No se nos... Eterna. Vamos a dar nuevamente los medios por los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros. El número de WhatsApp es el número 2223 38 45 23. El número del estudio es 242 10 14. Y las llamadas al aire es el número 353 17 82. En las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla y Palabras de Vida Eterna. El Twitter es Palabras 3333 y nuestro canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna Puebla. Y unos saludos que nos llegaron durante el corte es de parte de nuestro hermano José Marín de la congregación del kilómetro 10 en Villahermosa, Tabasco. Envía un saludo a todo el panel y también para su congregación. Muchas gracias, hermanos. La hermana María Luisa de Bosques de Manzanilla pide sus oraciones por la salud de su esposo, nuestro hermano Marcelino. Vamos a seguir orando. Vamos a estar orando, hermano. Sí, como no, hermano, claro que sí. Nuestro hermano, este es un pequeñito de Bosques de Manzanilla que se llama Jorge, que siempre nos escucha cada 8 días, es un seguidor del programa. Qué bien, hermano. Él pide oraciones por todos los niños. Muy bien. Saludos, Jorge. Okay, sí, como Nuestro no. hermano Isaí de Vicente Guerrero manda saludos a la familia Navarrete y a todas las congregaciones en Acapulco Guerrero y pide las oraciones por la unidad de las mismas. Y también pide una oración por la hermana Eva de la congregación La Postal en Acapulco. Hasta allá. Muy bien, Vamos, saludos, hermanos. hasta allá. Vamos a seguir, hermano. Nuestra hermana Gabriela González de Chiapas manda saludos al panel y Gracias. pide Gracias, muchas hermano. oraciones por su familia porque están pasando una situación difícil. Claro que sí, hermano. Claro que sí, hermana, recuerda que con fe todo se puede. Bueno, están llegando algunas preguntas, hermanos, muy interesantes. Vamos a ver si nos da tiempo contestarlas en el cuarto bloque, ¿no? Y si no fuera así, hermanos,
créanme que el siguiente programa las contestamos con mucho gusto. Nos da mucho gusto que nos escriban. Eso quiere decir que están atentos. Eso quiere decir que es un tema importante, que es un tema interesante. Y créanme, hermanos, que lo que ahora estamos leyendo, platicando o comentando más bien, el lunes nos damos muchas horas para poder llegar a esto. Y seguramente va a ser así, va a seguir siendo así. Nos da mucho gusto porque sabemos, entendemos que están poniendo atención al programa. Y como decíamos también el lunes pasado, habrá algunas preguntas que habrá que tratarlas personalmente, no necesariamente en esos micrófonos. Pero estas preguntas que nos acaban de llegar son muy interesantes. Si nos da tiempo en el cuarto bloque las podemos contestar. Y si no fuera así, hermanos, que las han hecho, el siguiente programa sin falta y sin duda las contestaremos. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. Nos quedamos en los propósitos de la sujeción. Hermano Josué, ¿nos puedes decir más acerca de la responsabilidad que tenemos dentro del matrimonio? Oye, hermano, me encanta lo que es el propósito de Dios en el caso de la sujeción para las mujeres. Porque muchas veces pensamos que la mujer no tiene actividad dentro de la iglesia. Pero a fin de cuentas, como también nos dice Mateo en el capítulo 5 respecto de que Dios nos ha hecho luz, las mujeres tienen actividad también. Mediante el ejemplo predican la palabra a aquellos que no la conocen. Y esto es mediante también la manera en que las demás personas ven el matrimonio conforme lo va dirigiendo el Señor. Entonces, esto es ahora sí que también un objetivo de la mujer al momento de ser sujeta a su marido. Claro está que también el marido sujeto al Señor, y entre los dos forman una unidad que también procura lo que habían platicado también nuestros hermanos, que yo también me encanta escucharlos, respecto de que el propósito principal, o entre los propósitos principales del matrimonio, que los dos logren la vida eterna. Así es. Bueno, la mujer, hermanos, a la vez tiene una responsabilidad dentro del hogar, y esta la debe de asumir. El varón tiene responsabilidad de dirigir el matrimonio, pero la mujer tiene responsabilidad también en la casa. Debe ser sabia en este sentido de gobernar con sabiduría también el hogar. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5 y versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Esto principalmente habla respecto de el matrimonio y de qué manera se debe de manejar ese matrimonio. Las personas que tenemos hijos, ¿verdad? Pues en este caso los matrimonios, normalmente la ocupación del varón Sí. le sustrae mucho tiempo del hogar. Y entonces una responsabilidad muy grande, porque realmente el crear un hijo es una grande responsabilidad, porque tenemos a un ser que también tiene, pues ahora sí que debilidades como nosotros, y que debemos de guiarle en el Señor. Y asimismo nosotros debemos de enseñar a nuestra esposa debe enseñar a nuestros hijos cómo deben de andar en el Señor. Y aparte de eso deben de ejercer un dominio dentro del hogar de una manera también sabia, como el esposo lo debe hacer en el caso del matrimonio. Así es. ¿Para qué? Principalmente para que el ejemplo del matrimonio cristiano se vea realmente beneficiado, en el sentido de aquellos que le rodean, mediante este ejemplo, predicar también la palabra que Dios nos ha enseñado. La luz de Dios solamente puede ser mostrada precisamente mediante la obediencia a la verdad. Así es. No hay otra forma de demostrar que somos cristianos si no hacemos lo que Cristo nos ha enseñado. Y dice así mismo en Proverbios en el capítulo 31 y versículo 27: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Entonces, hermano, tener una mujer en el hogar que sea de este tipo, que sea virtuosa, que tenga todas esas virtudes que el Señor nos pide que ejerzamos dentro de nuestro hogar, es algo realmente preciado. Y aquí dice, por una gran diferencia hacia las piedras preciosas. Si realmente el hombre valora las cosas como las gemas, el valor de una mujer en el hogar, como Dios la enseña en Proverbios capítulo 31, sobrepasa, dice, y largamente a cualquier valor de este tipo de piedras preciosas. Asimismo, nos dice en Proverbios en el capítulo 14 y versículo 1, la mujer sabia edifica su casa. Claro está, hay de los dos tipos. Más la necia con sus manos la derriba. Cuando nosotros somos sabios, dice también en Proverbios en el capítulo 1, es porque tenemos temor de Dios. A Jehová. Exactamente. Quiere decir que estamos diligentemente obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Entonces, una mujer como esta es precisamente una gran bendición dentro del matrimonio, dentro del hogar.
Así es, y bueno, dejar bien claro de la parte de la sabiduría, ¿verdad? Porque a veces la confundimos con conocimiento secular y eso no es sabiduría. La sabiduría que estamos aquí hablando y que va la palabra de Dios es el temor a Jehová. Ya hace rato hacíamos énfasis en la sabiduría del esposo, ahora nuestro hermano Josué está haciendo énfasis en la sabiduría de la mujer, entonces ambos deben ser sabios. Hermano Alejandro, ¿qué más nos podemos encontrar en la palabra de Dios dentro de la responsabilidad? Pues mira, hermano, las responsabilidades de la enseñanza espiritual también, sobre todo, le corresponde al esposo. Y esto es un mandato. Si tú ves en Deuteronomio capítulo 6, que dice que a los hijos de tus hijos que les pegues en los frontales de tu puerta, en las cejas de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que nunca se olviden de este mandato, ¿no? Y vemos también que entonces el esposo debe de ser sabio. El esposo debe de guiar al hijo conforme a las escrituras, no conforme al pensamiento humano, ¿no? Y vemos en 1 de Corintios 14, versículo 35, que dice, y si quieren aprender, perdón, quizás estoy hablando de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que la supremacía, como ya lo hemos venido platicando, no es tanto que la mujer se humille, es tanto que el hombre es la cabeza del hogar. Y la esposa, ¿cómo debe de ser? A ver, hacemos énfasis en la sujeción, ¿no? Yo te cité ahorita en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 34, y dice esto a las esposas. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Con esto que le está dando toda la autoridad al esposo, al marido. ¿Para qué? Para que sea una guía espiritual. Hace un rato nuestro hermano José hablábamos dentro de la escritura, ¿no? Que el hombre ¿quién es la cabeza de todo hogar? ¿Sí? La cabeza es Cristo. ¿Y el marido qué debe de hacer? Estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Y por consecuencia lógica, la mujer. Es por eso que yo cuando leo esto, 1 de Corintios 14, 35, no quiere decir que la humillemos. Simplemente tanto en el hogar como en la congregación hay mandatos que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque no queremos que la mujer se sienta humillada de que no puede participar, pero eso sería otro tema, ¿sí? Realmente en el matrimonio viene siendo parte de ¿qué? De un conjunto de ¿qué? De acuerdos, pero también de responsabilidades. Y la responsabilidad, ¿quién la tiene? Principalmente el esposo. ¿De qué? Lo comentó mi hermano, de proveer para los suyos. ¿De qué? De enseñar a sus hijos con ¿qué? Sabiduría. En Deuteronomio 6 tenemos la gran respuesta, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se propague de generación en generación. También nos damos cuenta que si el esposo no es cristiano, corresponde a la mujer, fíjate, si el esposo no es cristiano, corresponde a la mujer mostrar a su esposo la fe mediante la práctica de la verdad. ¿Por qué? Porque en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 6 nos enseña esto. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Sí? Y algo bien importante, hermano. De todo esto que estamos viendo, el único asunto que podemos ver para que las mujeres, ¿sí?, puedan ganarse a otros matrimonios, o como nosotros, como esposos, si tú no te quieres sujetar, hermano, entonces está haciendo oscuridad. Y en Mateo capítulo 5, versículo 14 nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Imagínate, si yo en lugar de ser luz soy oscuridad, ¿hasta dónde voy a llevar a mi matrimonio? ¿Hasta dónde voy a llevar a mis hijos? ¿Y qué crees, hermano? ¿Te digo algo? Dios te va a pedir cuentas de todo esto. Entonces es mejor acatar la voluntad de Dios. Y a las hermanas, si tenemos un esposo o si tienen un esposo así, ¿qué te dice 1 de Corintios 7? Ora mucho. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? La palabra es clara, ¿no, hermano? Así es. Y de alguna manera esta parte que estabas ahorita comentando, hermano Alejandro, hay una pregunta que va muy de acuerdo a lo que estabas tú leyendo, comentando, ¿no? Dice, si el esposo no está sujeto a Dios, ¿cómo debe dirigirse la mujer? Creo que acabas de dar la respuesta, ¿no? Sí, lo que pasa, hermano, disculpa. No, adelante, hermano, adelante. Lo que pasa es que la fuerza de la mujer se encuentra principalmente en su conducta, en el ejemplo. Ella, con la manera en que se conduce con nosotros, nos va a doblegar. Porque, o sea, no hay otra manera, como se conduce contigo tu esposa, es de la manera como ella consigue que tú hagas lo que ella quiere, a fin de cuentas, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Lo que queremos dar a entender es que la conducta impacta muy fuerte en el matrimonio y mediante la conducta, aunque parece que no, pero realmente la mujer tiene una grande fuerza para, en este caso,
participar como ayuda con el esposo en el matrimonio, asimismo para dar luz a aquellos que le rodean como matrimonio, aquellos que no son creyentes y aquellas hermanas que no tienen esposos que son cristianos, para también enseñarles cuál es la verdad de la salvación en la cual está ella creyendo. Entonces es muy importante la manera en que nosotros nos conocimos, que a la vez es una responsabilidad de todos, como dijo nuestro hermano en Mateo capítulo 5, versículo 14, me parece que al 16, donde el 16 dice: hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que está haciendo la hermana, glorificando mediante sus obras que son en Cristo Jesús a Dios, precisamente enseñando a las personas de qué manera es como debe de conducirse. Y aquí lo vuelve a mencionar, habla acerca de que no se separen. El apóstol Pablo nos habla acerca de estos matrimonios mixtos. Dicen, Dios no quiere que se separe el matrimonio. Así es. Dios no quiere que suceda esto, lo que Él quiere es que sigan unidos, pero que la mujer muestre su fe a aquel que aún no la tiene para beneficio de su salvación. Y aún yo iría un poquito más allá a sus hijos, ¿no? Aún la enseñanza que adquieren sus hijos al ser hijos de un matrimonio mixto, ¿verdad? Entonces los hijos a veces no saben para dónde irse, entonces aquí influye mucho más el ejemplo de la mujer. Vamos a ir a nuestro corte, hermanos, regresamos en unos... Vamos a dar paso a los últimos saludos que tenemos en esta noche. Nuestro hermano Jonathan Mesa, de la congregación de Vicente Guerrero, envía un saludo muy especial para nuestra hermana Carley. Que Dios la guíe y la cuide en su nueva vida, ya que ella apenas se bautizó regresando de la Nacional de Monterrey. Muchas Bendiciones. Ya de un fruto. Saludos también para Raimundo Delgado, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de parte de los miembros del panel y del programa. Saludos. Hermano. Nuestra hermana Priscila Franco, de León, Guanajuato, pide una oración por su primo Tito, que está hospitalizado, por su familia. También pide oración por la salud del hermano Luis Salazar y manda saludos a todos los miembros del programa. Gracias, en hermana. especial a nuestro hermano Jonathan. Saludos, Bueno, Jonathan. Muy bien, Gracias, hermana, hermanos. y vamos Y a orar estaremos por ti y orando. por los enfermos. Claro que sí. Nuestra hermana Amsi Mesa, de Vicente Guerrero, envía un saludo y un abrazo fraternal a todo el equipo de Palabras de Vida Eterna. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Y pide las oraciones por Daniel Cruz, un conocido de ella que está pasando por problemas graves en su matrimonio. Ok, sí, Vamos muchas a gracias. orar por ella, hermana. La pequeña Sari de Bosques de Manzanilla también nos escucha todos los miércoles. Pide una oración por sus papás, por su hermano Jorge y por su tío Efrén. Saludos, Ari, vamos a seguir orando por Sí, su así es. familia. Nuestra hermana Elizabeth Reina, de San Luis Potosí, manda saludos a todos los integrantes del programa. Un Gracias, saludo, muchas hermana, Gracias. por eso. Saludos también. Nuestra hermana Ian Ordaz, de Bosques de Manzanilla, igualmente felicita y saluda al panel. Gracias. Y también manda un saludo a su amigo Ulieric, nuestro hermano también, que nos escucha en San Luis Potosí. Saludos, hermana. Saludos. Que Dios los bendiga y a toda los tu guíe familia. siempre. Nos llegó una pregunta también que dice así: si el esposo le prohíbe a su mujer ir a la iglesia, ¿debe ella obedecer por el hecho de estar sujeta a su marido? Es la que veníamos contestando, ¿verdad? Hace rato, viene hilado con lo que comentamos anteriormente. Hermano Brian, ¿puedes ayudar, por favor, con esta parte? Claro que sí, y haciendo también una recapitulación de lo que se había comentado anteriormente, el mandato que nos deja Dios en Efesios es que las mujeres estén sujetas. Y contestando también la pregunta anterior, si es que no se entendió un poco la respuesta que ya se dio, aunque el esposo no lleve una conducta como debe de ser, la mujer, por el mandato, siendo cristiana, debe de estar sujeta al marido, pues esa sujeción puede ser luz tanto para su marido como para los demás. Entonces la mujer puede tener esa forma de predicación, ese evangelio para alcanzar a los demás mediante el ejemplo. Y tomando también esta pregunta, lo que se manda es que la mujer esté sujeta. Sin embargo, como lo mencionaba el hermano Josué, en Efesios 5:21 nos dice que antes estemos todos sujetos al Señor. La sujeción de la mujer hacia el varón es hasta que no interceda con los mandamientos que Dios nos ha dado. Interfiera, y nosotros sabemos que en Hebreos nos marca que no nos podemos dejar de reunir, como en ese tiempo muchos tenían por costumbre. La sujeción debe de estar siempre y cuando no vaya en contra de los mandamientos de Dios. Una mujer, si el esposo le pide a la mujer que no se reúna, la mujer, por obedecer el mandamiento,
no puede aceptar esa orden del esposo, puesto que estaría yendo en contra de la primera cabeza, que es Cristo. Así es. Es lo que, entonces, lo que implica en lo que conviene al Señor. Estás sujetas como Exactamente. conviene en el Señor. Y Siempre y quisiera cuando poner un sean- ejemplo, hermano. Recuerda que los apóstoles fueron prohibidos por las autoridades judías a predicar la palabra. Así es, Usted tiene hermano. la cita, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, quieres decirles Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando hay una interferencia de la mandamiento, voluntad de Dios por parte de lo que se supone es la autoridad terrenal, quien tiene mayor autoridad es Dios. Entonces aquí a quien se debe de obedecer, aunque ahí los apóstoles no lo mencionan, les dicen a ellos, juzguen ustedes a quién debemos de obedecer primero, ¿A ¿a ustedes? ustedes o a Dios? Bueno, me gustaría dar otra cita bíblica para rápido, hermano, ¿no? Con respecto a la pregunta. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, ¿sí? Hablamos del contexto del Evangelio. El Evangelio es uno, no puede haber otro, otra ordenanza, ¿no? Pero en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente, pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Si muchas veces las ordenanzas del marido, muchas veces las ordenanzas quieren imponer algo que está lejos o fuera de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No debe haber otro, ni hay otro. Pero como dijo mi hermano Brian, como dice mi hermano Josué, y las Escrituras, el que ama padre, madre, hijos, esposo, antes que a mí, no es digno de mí. Hermana, quizás sufras mucho, pero antes que cualquier otra persona está nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los problemas que vemos en los matrimonios mixtos, ¿verdad? Y por eso cuando veíamos el tema del noviazgo, una recomendación que hacíamos, Que sea y además la- que hace la palabra de Dios, es que no buscáramos noviazgos y matrimonios con gente que no son de la misma fe, de la misma creencia. Lo que trata la palabra de Dios y Cristo Jesús es evitar ese tipo de problemas. Así Y por es. supuesto que los hemos visto muchas veces, ¿verdad? Cómo sufren nuestras hermanas o nuestros hermanos, y también hemos visto muchas veces cómo los esposos no conversos se convierten. Así es. Sí, hermano José. Sí, es que acabamos de mencionar también en 1 Corintios, en el capítulo 7, respecto de que sabes tú, mujer, si harás algo a tu Exacto. marido. Sin embargo, el apóstol Pedro también nos menciona, me parece que es en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, que dice que debemos estar siempre preparados para presentar Buena defensa defensa de la fe. con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Quiere decir que nuestra conducta siempre debe de ser no de guerra, o sea, siempre debe ser apacible, siempre debe ser en las características de cristianas. O sea, no va a ser una confrontación la hermana con su esposo, No. sino que va a decir, como debe de ser, con toda tranquilidad, con toda paz, con todo amor, yo tengo también una responsabilidad que adquirí a lo mejor antes de que estuviera contigo, porque los matrimonios a veces son después de que conocieron el Evangelio, ¿no? O antes Así de que es. hayan conocido el Evangelio. Entonces esta situación se puede dar también o antes o después. Entonces, pero a fin de cuentas, la obligación primera es con nuestro Dios, porque nuestro marido nada más lo vamos a tener en esta tierra durante el tiempo de vida que Dios nos lo preste, pero la responsabilidad de Dios la vamos a tener allá arriba por toda la eternidad. Así es. Así es, entonces, bueno, creo yo que hemos agotado esta pregunta que nos hicieron nuestras hermanas. ¿Qué más podemos encontrar en cuanto al matrimonio, hermano Brian, en cuanto a esta relación que hay dentro del matrimonio? Sí, es necesario que cada persona entienda que la relación matrimonial implica cuidar de la pareja en todo aspecto. Y cuando mencionamos que en todo aspecto estamos tratando aspecto principalmente espiritual, aspecto físico, aspecto emocional, aspecto sentimental, aspecto ético, aspecto moral. En todo aspecto se debe de procurar el bien de la otra parte. El hermano Alejandro ha comentado muchísimas veces, dentro del matrimonio el varón ya no busca el bien propio, sino busca el bien propio, pero de la mujer. No es el bien propio, busca el bien de la mujer, de la esposa. Y la esposa busca el bien, en este caso del marido, ya no se busca el bien para sí mismo. Y un ejemplo de esto lo tenemos bien enseñado en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo 33 y 34, dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Vemos aquí de las cosas que se debe de tener cuidado, tanto el esposo, que dice de cómo agradar a su mujer, y la esposa de cómo agradar a su marido. Esta forma de cuidar de la pareja en todo aspecto es tan importante que de hecho es totalmente razonable. Y el no buscar el bien de la otra pareja, el no cuidar a la pareja en todo aspecto, lo marca el apóstol Pablo en Efesios, suena irracional. Tenemos en Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y digo que suena irracional el no buscar el bien, porque cuando nos casamos estamos teniendo ahora algo que ya es nuestra carne. Y como lo marca aquí en Efesios, ¿quién aborreció a su propia carne? Nadie. Aborrecer a su propia carne es totalmente irracional. Buscar el mal de nuestra pareja o de nuestro cónyuge es totalmente irracional, puesto que nos dice, es tu carne. ¿Cómo le vas a hacer daño a tu carne? Si la amas, lo que debes de hacer ahora es sustentarla y cuidarla, pues ahora es tu carne. Gracias, hermano Brian. Pues se nos va demasiado rápido el tiempo, ya se acabó el programa de hoy. Hermana Lulú, no nos dio tiempo de responder tu pregunta, la respondemos la próxima semana, no te preocupes. Y bueno, quisiera pasar a los agradecimientos. Este tema va a continuar en las próximas semanas. Rodrigo, al máster, gracias Rodrigo. Allá afuera nuestros hermanos que nos apoyan, Evaristo, nuestro hermano Miguel en la cámara, está nuestro hermano Ciel, nuestro hermano Adrián, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Jonathan, Isaí, y Anquel, que bueno, por cuestión de la escuela no está con nosotros, pero también nos apoya. Está allá afuera Keila, está también nuestra hermana Lulú, que el día de hoy nos acompaña. Y bueno, quisiera felicitar a la hermana Adriana por su cumpleaños. Muchas felicidades, hermana. Felicidades, hermana. Y bueno, estaremos escuchándonos el siguiente programa, hermana, esta próxima semana. Vamos a ver al último saludo y después vamos a pedir al hermano Miguel que nos pida la oración. Sí, nuestro hermano Jonathan, Jonathan Mesa manda un saludo muy especial a nuestra hermana Gabriela González de Chiapas. Muy bien, hermana. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, y con eso terminamos el programa de hoy. Adelante, hermano Miguel, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a Dios en oración. Adelante. Señor y Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios, por haber recibido este alimento, Señor. Gracias por estas palabras que sin duda se van a quedar en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra alma, Señor, para llevarlos a la práctica. Gracias, Señor, por darnos esas ordenanzas para dirigirnos en esto que es el matrimonio, Señor. Te pido, Señor, por todas las intenciones que se mencionaron en este lugar, por todos mis hermanos que nos escuchan. Tú sabes cuáles son sus problemas, tú sabes cuáles son las situaciones que lo acongojan a cada uno de mis hermanos, Señor. Por los enfermos, por los niños, por los ancianos, por nuestras hermanas, por todos aquellos que tienen un problema, Señor. Sé con cada uno de ellos, cuídalos y protégelos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por hablar de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a llegar a nuestros hogares sin ningún contratiempo, Señor. Y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, sé con ellos. Gracias, mi Dios, por estar aquí con nosotros. Por todo lo demás, Señor. Te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.